Vamos a hablar y desglosar un poco más esta información, sobre todo cómo evitar esta situación. Vamos a platicar con el maestro Rodolfo Jerónimo Pérez, quien es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la comunicación. Maestro, qué gusto saludarlo en esta situación y sobre todo para desglosar todas estas dudas que pues surgen a través del SAT y sobre todo estos archivos. Quiero entrar en materia, los famosos archivos XML. ¿Cómo está la situación y en qué situación nos podemos ver envueltos con todo esto, maestro? Qué gusto saludarlo. Igualmente, un gusto en saludarlo, señor Ricardo, y un saludo a su auditorio. Y sí, realmente todo lo que es el esquema de fiscalización actual en los últimos años ha tenido un cambio sustancial, donde particularmente ya no basta con tener las facturas de las operaciones realizadas, ni siquiera el que estén registradas en la contabilidad, que una factura esté pagada y que se tenga la evidencia del pago, sino eso solamente genera una trazabilidad de que hay documentos que aparentemente soportan una operación, pero la autoridad se ha focalizado en los últimos años, y también los tribunales en su caso, a que más allá de esta evidencia documental se tiene que demostrar la materialidad de estas operaciones, es decir, cómo soportan que si se pagó, por ejemplo, un servicio de 1 millón de pesos, ¿dónde está el reporte que se entregó? ¿Cuál es la evidencia de la prestación? Todo eso va mucho más allá de simplemente tener un comprobante fiscal digital, y hacia eso se focaliza particularmente las revisiones de la autoridad, que cuando el contribuyente no logra identificar o no logra soportar adecuadamente, pues se originan créditos fiscales porque la autoridad rechaza este tipo de erogaciones, origina evidentemente gastos no deducibles y por ende créditos fiscales, que cuando el contribuyente acude también a tribunales se enfrenta también a este tema, que le dice está bien, pero demuestra que evidentemente esa documentación que tú estás exhibiendo a la autoridad fiscal pues se encuentra debidamente soportada con los entregables, ¿no? Informes de servicios, si te entregaron bienes, dónde están las fotografías, bitácoras, toda esa documentación que va más allá del simple XML. Maestro, las empresas, en ese sentido, para que evitar que puedan paralizar las ventas del negocio con los famosos sellos, y esto no permita realizar ninguna de las operaciones de facturación, ¿qué situaciones te ven envueltas las empresas? También para que pongamos mucho énfasis en este tema. Sí, claro, hay operaciones que realizan los contribuyentes, sobre todo revisar que las declaraciones que presentan los contribuyentes sean acordes con los actos o actividades que realizan, con los ingresos que efectivamente declaran, porque es una de las causales. Existen múltiples causales mediante las cuales la autoridad fiscal restringe o suspende temporalmente el certificado de sella digital, y una de ellas es cuando observa que los ingresos declarados no hay discrepancia contra los que están en los comprobantes fiscales timbrados, o bien que el contribuyente, en algún caso, el domicilio que manifiesta como domicilio social, la autoridad revisa y dice, este no es el domicilio fiscal, ni siquiera está el contribuyente, o el contribuyente desaparece. Hay varias conductas infractoras que en algunos casos, pero las más comunes, que a veces son de riesgo muy común, son estas, o incluso hasta la no actualización del buzón tributario. Hay contribuyentes que a lo mejor hace años dieron de alta al señor, no sé, Pedro López, y resulta que Pedro López ya no trabaja en la empresa, ya no está ahí, ya no es el contacto. Entonces, cuando la autoridad envía o solicita comunicación con el contribuyente, lo hace principalmente a través del buzón tributario, y si este no está actualizado, también es una de las causales mediante las cuales se restringen los certificados de sello digital. Otra causal es el no enviar la contabilidad electrónica. Todas las empresas están obligadas a subir su contabilidad al SAT, por lo menos balances de comprobación y catálogos de cuenta, y cuando esto no ocurre, entonces se restringe el certificado. Hay otras causales que por supuesto ya entran más en el terreno de las infracciones, pero las más comunes que afectan a la mayoría de contribuyentes son de este tipo. Maestro, los errores en las facturas, en términos generales, tanto para los contribuyentes como para las empresas, ¿qué errores nos pondrían en la mira del SAT? Y me atrevo a decir estos datos de las discrepancias en los métodos de pago, complementos de pago no emitidos o la cancelación emitida de las facturas. ¿Qué errores en términos generales nos pondrían en riesgo y en la mira del SAT?
Sí, particularmente los comprobantes que emiten las empresas tienen que ser acordes a lo que ellos declaran como actividad. Es decir, si declaran que es una actividad de logística, pues todos las comprobantes que emiten tienen que ir en función a este tipo de ingresos de actividades. La autoridad fiscal, sobre todo a partir de 2016, se ha incrementado en pocos casos, no ha sido muy generalizado, pero en algunos casos sí ha incluso cancelado certificado de sello digital, pero son de empresas que tienen múltiples giros, tienen 10, 15 actividades y resulta ser que no tienen ni el personal, ni los activos, ni la infraestructura para poder soportar que presten esos servicios. Y si te prestes servicios de transporte y no tienes ni el transporte, no tienes personal, cuando hay discrepancia entre lo que se factura y lo que se declara, es cuando vienen estos errores. Y en el tema de cancelación es muy importante tomar en cuenta que el plazo es muy corto. Prácticamente para que un contribuyente pueda cancelar una factura, el plazo máximo que se le da es a más tardar en la fecha en que deba presentar su declaración anual. Es decir, las personas morales, hablando del ejercicio 2026, tendrán como plazo el 31 de marzo y en el mes de abril para personas físicas. Si llegas a efectuarse una cancelación posterior a esta fecha, el riesgo que está aquí y que está previsto en las leyes es que la autoridad puede multar con una infracción del 5 al 10% del valor del comprobante. Entonces, imaginemos con una factura de 100,000 pesos, el riesgo es de 5,000 a 10,000 pesos. Ese es el riesgo que hay. Entonces hay que cuidar mucho el no cancelarlos fuera de plazo para evitar este tipo de infracciones que, por supuesto, originan perjuicio económico a los contribuyentes. No, por supuesto que es un tema de unas sanciones importantísimas para el bolsillo de todos los contribuyentes. Hablar de estos porcentajes, ya daba las cifras nada más para que dimensionemos de cuánto ascendería. Regresando, maestro, al tema de los archivos, solo para recapitular, de los archivos de las facturas XML, en donde ya no solamente se pueden estar guardando este tipo de archivos, no es que nos proteja de las multas, para que lo tengamos en cuenta. Se debe hacer en sí el guardar, en términos generales, todos los archivos habidos y por haber que se puedan emitir, cualquiera, ya sea una compra en general, alguna emisión de factura en general, todo, y esto evitará muchísimos riesgos que podamos tener, incluso en un futuro, también en una declaración anual, para que lo tengamos ya muy a consideración, maestro. Sí, totalmente, porque desafortunadamente suele pasar que, la autoridad fiscal tiene 5 años para revisar. Pues una operación que ocurre hoy en 2026, es poco probable que la autoridad requiera en 2026. A lo mejor sí requiere, pero cuando hace una revisión normalmente son 3, 4 años después. Entonces, si en 2029 requiere información de 2026, vamos a encontrarnos con una gran cantidad de casos que la persona que tenía esa información ya no está, o que sí está pero la cambiaron de área, que se le perdieron los archivos. Entonces reconstruir hacia atrás se vuelve muy complejo. Entonces, por lo menos lo que tendría que hacer los contribuyentes como sugerencia es imposible hacer una trazabilidad de todas las operaciones, pero sí identificar aquellas que son las más relevantes y sobre esas guardar documentación lo más posible en tiempo real, por lo menos durante el año. Al terminar el año tenga la evidencia documental de todas esas operaciones para que cuando venga una revisión de la autoridad, pues entonces se tenga esa evidencia documental y no está reconstruyendo hacia atrás, lo cual a veces suele ser muy complejo. Como anécdota, en alguna ocasión con una empresa, cuando autorizaban ciertas operaciones, nos dijo uno de ellos, oye, ¿cómo autorizas las operaciones? Fíjate que tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces imaginemos ese tipo de operaciones autorizadas en un chat de esa naturaleza. Reconstruir esa operación 3, 4 años después se vuelve muy complejo y ahí es donde se vuelven el riesgo de tener créditos que originan, por supuesto, diferencias de impuestos, actualización y recargos, y cuando derivan de revisiones de la autoridad, por supuesto, las multas que pueden ser del 50% del impuesto emitido. Maestro, una duda, nada, sí, por supuesto, las sanciones, pero una duda genuina ahorita sobre este proceso de emisión de facturas, y decía, son 5 años prácticamente cuando ocurre estas revisiones del SAT. El cambio de régimen con el que alguien se encuentre dado de alta, si sufre alguna modificación, ahí vendría alguna especie de algo en el que poner atención, o
todo podría estar bajo control siempre y cuando se haga todo este guardado también de los elementos que ya platicaba ahorita. No, si hay un cambio de régimen, evidentemente conservará la documentación. Pensemos a lo mejor en el caso de una persona, por ejemplo, física, que a lo mejor si sus ingresos no fueron mayores a 2.5 millones de pesos, estaba en régimen simplificado de confianza, en un año rebasa y tiene que pasar a régimen general, pues las contribuciones se causan de acuerdo a las disposiciones que estuvieron vigentes en su momento. Entonces tendrá que guardar la información que le pedían para efectos del régimen simplificado de confianza, y cuando cambia el nuevo régimen, a partir de ahí, con el nuevo régimen. Entonces sí tiene que estar ahí atento a todas estas consideraciones, y también a presentar oportunamente los avisos a que se encuentre obligado ante la autoridad fiscal. Algunas de las dudas genuinas es que ya platicaremos más adelante, solo para dejarlo en contexto, maestro, sobre todo lo que algún contribuyente puede o no facturar dependiendo del régimen en el que se encuentre dado de alta, y que esto pues no le genere el mayor inconveniente tras sus declaraciones mensuales y después ya con la declaración anual, para que podamos dejar ya más en contexto qué es lo que sí se puede, lo que no se puede, es lo que estaba preguntando el auditorio, pero ya tocaremos más adelante ese tema para que lo podamos desglosar, por supuesto, con todos los debidos detalles. Pero sin embargo creo que todos estos elementos que ya nos mencionaba ahorita, importantísimo para todos los contribuyentes y sobre todo para todas las empresas en términos de facturación y todos los procesos que, me atrevo a decir, para muchos nosotros el tema del SAT, algunos todavía estamos ahí por detallar y por ponerle mayor énfasis, y sobre todo pues también para la ciudadanía, que son temas por supuesto siempre de interés. Es el maestro Rodolfo Jerónimo Pérez, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, a quien le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación, que podamos ampliar estos detalles. Más adelante estaremos por supuesto platicando. Como siempre, un gusto saludarlo, maestro. Al contrario, licenciado Ricardo, muchas gracias por la entrevista, un saludo a su auditorio, y por supuesto, si requieren ampliar información, con mucho gusto estamos a sus órdenes en el Colegio de Contadores Públicos de México. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Excelente tarde. Gracias.